Un nuevo índice de Ceres que afirma que a marzo pasado habían 14.7% de pobres y no un 8.8% como lo medía el INE por ingresos. En zonas humildes de Montevideo supera el 30%. Bueno, se ha hablado por parte del movimiento Un Solo Uruguay insistentemente de este tema del aumento de la pobreza en nuestro país durante el periodo pasado. Más de 3 años denunciando los indicadores del INE. Deshonestidad intelectual, bueno, se le decía al movimiento Un Solo Uruguay, y hoy el movimiento quiere responder. Ya lo tenemos en línea el ingeniero Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay, que, bueno, en estas últimas horas ha estado comentando precisamente esos indicadores de Ceres. Guillermo, buen día. Buen día, Alberto. Bueno, no es que el movimiento quiera responder. Lo que generó estos datos que publica Ceres es bueno, la ratificación de lo que hace 3 años venimos viviendo, no solo diciendo. Acá está claro que hubo, por cómo se cambió la forma de medir pobreza, indigencia, empleo, desempleo, todos los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, que se cambió a partir del 2006, llevó a minimizar un problema real. Acá, y todos los que vivimos en el interior, y en Montevideo mismo, pero en el interior sobre todo, nos hemos dado cuenta que a partir del 2014, a partir de que empezó a aflojar el precio de los commodities, se empezó a generar un problema de desempleo muy grande, se empezaron a generar villas o asentamientos irregulares en las ciudades capitales del interior, pero también en los pueblos. Esta preocupación la hemos tenido desde el 18 de enero, que lo planteamos en la primer proclama, en el acto de Durazno, y fue uno de los puntos que más tratamos y le dijimos al expresidente Tabaré Vázquez cuando nos invitó a aquella entrevista el 26 de enero. Le dijimos que no se estaba haciendo real, que estaban los números no maquillados, pero sí eran totalmente irreales y no reflejaban lo que se estaba viviendo. Uh-huh. Nosotros teníamos estudios del 2017 en Paysandú, que en la ciudad de Paysandú daba un 26% de desempleo. Hay que ir a Paysandú, hay que haber ido a Paysandú. Pongo Paysandú como un ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier ciudad, Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno, Florida, donde sea. Hay que haber conocido Paysandú en la década del 80 y del 90 y ver lo que es ahora. Ver lo que son los asentamientos irregulares en Paysandú es algo pavoroso, lo que crecieron y lo que se desparramaron. Lo mismo, a ver, el Paso de los Toros. La cantidad de gente que hay viviendo en casas de costanera, en la orilla del río o acá sobre la ruta, es imponente. La cantidad de gente que cae todos los días al municipio a pedir que se le incluya en la nómina para ir a almorzar, para tener por lo menos una comida al día, creció más de un 100%, datos del propio alcalde de acá. Nosotros lo planteamos, nosotros dijimos que no era real lo que estaba publicando el Instituto Nacional de Estadística, y no, bueno, todos los sectores políticos, de todos los partidos políticos, trataron de denostar al movimiento, inclusive la gran mayoría de la prensa nos trató de que atentábamos contra las instituciones, poniendo en duda datos oficiales. Entonces lo que hicimos fue bien sencillo. Empezamos a publicar los microdatos en los que se basa el Instituto Nacional de Estadística para estimar la pobreza y la indigencia. Y ahí empezamos a ver cualquier tipo de barbaridad. Por ejemplo, que una persona que gane 12.000 pesos en Montevideo superaba el indicador, entonces ya no era pobre, o 8.000 y algo de pesos en el interior y 5.000 y pocos pesos en el interior rural. Y claramente empezamos a publicar los microdatos. Además, por ejemplo, en el caso de la indigencia, una persona que fuese absolutamente indigente, que viviese en situación de calle, pero que accediera a un comedor, a una comida diaria,
El instituto la valoriza, o la valorizaba en 2017, 2018, en 100 y algo de pesos, y la línea de la indigencia eran 3.000 pesos, entonces esa persona no era indigente. Indudablemente que había un error en la forma de cálculo, y lo pusimos. A ver, una persona, hay microdatos publicados, el año pasado debemos haber publicado 30 flyers por lo menos, o 40, no me acuerdo cuánto, con los casos reales, y en todo el país, ¿no? Montevideo y el interior, donde, por ejemplo, una persona que hacía 3 años que no tenía trabajo, que vivía en una casa prestada, se le valorizaba cuánto debería ser el alquiler de esa casa prestada. Entonces, si el alquiler eran 12.000 pesos, ya no entraba. Si el alquiler de esa casa tendrían que ser 12.000 pesos, esa persona ya no era pobre. Además se contabilizan la asistencia de FONASA, además se contabiliza si los gurises comen o meriendan en la escuela, que está bien que se incluyan, porque de última son prestaciones que brinda el Estado, pero no se modificó, o sea, se le incluyó económicamente estos datos, pero no se modificó la norma por la cual se miden los índices. Lo mismo el empleo, el desempleo. Y el dato más claro es que el 14 de marzo aparecen como por arte de magia 400.000 informales en Uruguay, como si hubiesen nacido entre el 13 que se declara la pandemia y al otro día. Entonces, nosotros pasamos mucho tiempo con este tema y bueno, lamentablemente nadie recogió el guante. Son 3 años que se podría haber hablado de esto, insistido en esto y corregido esto, además apuntando justamente a corregir los problemas de la gente. No es cuestión de corregir solo los números, pero si uno no parte de un diagnóstico cierto, indudablemente que es imposible que la gente que tiene en sus manos la responsabilidad política de actuar en estos casos, no lo iba a hacer. Lo discutimos con Murro, lo discutimos con Astori, lo discutimos con Vázquez, y la respuesta era: los datos del INE nos dicen que la pobreza baja. Nosotros decíamos claramente, bueno, mire, ¿sabe una cosa? Los datos del INE están dejando que desear, porque la realidad es otra. Bueno, ahora Ceres, esta institución privada, se podría decir, que no nos olvidemos que Talvi fue su director durante muchísimos años, sale hoy, o ayer, o antes de ayer, a la prensa diciendo que en realidad en marzo del 2019 había más de 500.000 pobres en Uruguay, y nosotros estamos en condiciones de decir que la cifra es aún peor. No es el 14 o el 15, debe ser el 20 o el 22% de gente que vive en la pobreza, o por debajo del... Hablaba de un 14.8. Y bueno, 14, pero no es real. Y ustedes, vos ahí en Florida y en el entorno lo vivís, lo ves. Vos sabés lo que era el pleno empleo, o casi pleno empleo, en el interior, y sobre todo vinculado al sector agropecuario y de servicios, que se dio entre 2008 y 2014, y el declive que tuvo a partir de ahí. Nosotros lo que intentamos es mostrar una realidad y sobre todo combatir un verso que por entrar en campaña electoral y se protegió a capa y espada con una mentira. Si es intencional la mentira o por un error del sistema de cálculo, y bueno, no sé, pero sigue siendo una mentira. Y bueno, y ahora lo levantan y sale a la prensa y en todos los medios de prensa se habla de este tema, pero bueno, son 3 años que el movimiento lo ha repetido incansablemente y que le hemos puesto los números arriba de la mesa, ¿no? Bueno, esperemos que esto no quede solo en un anuncio, o que no quede solo en cifras, y sino que las autoridades actuales realmente tomen conciencia de esto. Primero, corrijan la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, y después, obviamente, que se instrumenten políticas para tratar de solucionar esto. Y las políticas que se tienen que instrumentar claramente pasan por la reactivación del empleo. Es la única forma de sacar a la gente de la pobreza. Con asistencialismo no se saca a nadie de la pobreza. Y para reactivar el empleo lo que hay que hacer es volver a este país competitivo, como lo fue por casualidad por un tema de precios de los commodities a nivel internacional durante 6 años, del 2008 al 2014. Esto está claro. Acá hay una regla clara que contradice todo el librito que manejan todos los economistas de este país. Competitividad es más empleo, sin ningún lugar a dudas. Acá el empleo tiene que pasar por el sector privado, y creo que en esa, por lo menos con la reunión que tuvimos con la ministra el otro día,
lo mencionó varias veces y eso nos deja la satisfacción de que se entiende, porque vivimos, escuchamos y seguimos escuchando aún hoy al Frente Amplio y al PIT-CNT diciendo que el empleo y el desarrollo económico del Uruguay los tienen que generar las empresas públicas, y las empresas públicas lo único que han sido es un gran ancla con miles de millones de pérdidas en cada una de ellas permanentemente, y esa pérdida la paga absolutamente todo el Uruguay, y sobre todo los que menos tienen y los que más padecen estos temas. Entonces, competitividad es más empleo y atraso cambiario es más inflación, y lo demuestran los números. Entonces, ahí es donde hay que hacer foco, porque ahora también tenemos declaraciones del presidente del Banco Central, de la BAT, diciendo que la inflación es lo que más le preocupa, que la inflación es el tema que tienen que controlar, y parece que el control es el atraso cambiario. Si analizamos los últimos 20 años en Uruguay, el atraso cambiario lo único que ha generado es mayor inflación. Y como te decía, contradiciendo al librito que manejan todos los economistas. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, lamentablemente no solo no se le dio importancia a todas las publicaciones con datos reales, tomados del propio Instituto Nacional de Estadística, el movimiento mientras lo expresó, sino que además se lo atacó, como dice el flyer ahí, diciendo que eso era deshonestidad intelectual y ataque a las instituciones y un montón de barbaridades más que hoy quedan demostrado que teníamos toda la razón del mundo y la seguimos teniendo, y seguimos en condiciones de afirmar que hoy estamos peor que el año pasado, y que por lo tanto los números que hoy maneja Ceres, por ejemplo, son peores de lo que el propio Ceres maneja, y ni que hablar de los que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Indudablemente. Guillermo, gracias por el aporte, siempre muy interesante escucharte. Por favor, gracias a vos, Alberto, y a las órdenes como siempre. 1200 AM es el invierno que te cae bien con Radio Florida.